Hola a todos. Seguimos resolviendo el examen de la asignatura Física de la Comunidad de Cantabria en la convocatoria de la EBAU de julio de 2021. En este vídeo estamos con el bloque número 3, el bloque de gravitación, ¿vale? Entonces, los ejercicios correspondientes al bloque número 3 en este examen eran los ejercicios 5 y 6. Veamos lo que dice el ejercicio número 5. Dice: un cuerpo de masa 2 por 10 a la 10 kilogramos se encuentra en el punto menos 50, 0. Entonces, aquí tenemos una masa 1 de 2 por 10 a la 10 kilos, ¿vale? Y otro cuerpo de masa 3 por 10 a la 10 kilos se encuentra en el punto 100, 0. Aquí tenemos una masa 2 de 3 por 10 a la 10 kilos, ¿vale? Todas las distancias se dan en metros. Nos piden calcular y representar gráficamente el vector campo gravitatorio debido a los dos cuerpos en el punto 0, 0. Bueno, como sabéis, el vector campo gravitatorio que genera un cuerpo sobre un punto es siempre un vector de atracción. Por tanto, tendremos que dibujar las flechas, los vectores de campo gravitatorio. Y tendremos un vector que será el campo gravitatorio generado por el cuerpo 2, que va desde el origen hasta el cuerpo 2, y otro vector que será el campo gravitatorio generado por el cuerpo 1, que va en sentido contrario, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es obtener el vector campo gravitatorio en el punto 0, que será la suma del campo gravitatorio producido por la masa 1 más el campo gravitatorio producido por la masa 2. Como sabéis, el campo gravitatorio se define como la constante G por m1 dividido del radio es distancia, en este caso del origen al punto 1 al cuadrado, y por un vector unitario en la dirección que va desde el origen al punto 1, más g por la masa 2 dividido del radio 2 al cuadrado, distancia 2 al cuadrado, y multiplicado por un vector unitario en la dirección que va desde el origen hasta el punto 2. ¿Qué cosas podemos sacar ahí factor común? Bueno, pues g, porque la constante de gravitación universal aparece en los dos términos, y luego el 10 a la 10 de las masas lo podemos sacar también. De forma que nos queda masa 1, una vez extraído el 10 a la 10, es de 2 kilos, entre la distancia entre 1 y el origen, hemos dicho que ese punto era 50, menos 50, 0, o sea que es 50 al cuadrado. ¿Y cuál es el vector unitario? Pues es el vector menos i, porque va en horizontal y hacia la izquierda. Si ahora hacemos lo mismo con el segundo término, la g la hemos extraído de factor común, la masa 2, una vez extraído el 10 a la 10, es de 3 kilos, y la distancia ahora es de 100 al cuadrado. ¿Cuál es el vector unitario? En este caso el vector unitario va en la dirección positiva, que es la dirección i. Bueno, ya sabéis que en la cabecera de los exámenes de la EBAU de física vienen las constantes. La constante g, igual os la sabéis de memoria, es 6,67 por 10 a la menos 11, ¿vale? Entonces escribimos la constante g y ahora operamos los dos términos del campo gravitatorio, que obviamente nos van a dar un campo en la dirección horizontal y, en este caso, en la dirección horizontal negativa. Y el resultado del campo será menos 3,335 por 10 a la menos 4 y sus unidades serán newtons entre kilogramo. Bueno, pues así queda el campo. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo total ha quedado hacia la izquierda. O sea, fijaros, si a la flecha G1, que es más grande, le restamos la flecha pequeñita, que es G2, que va hacia el otro lado, nos quedará aquí un vector, que es el G total que acabamos de calcular. Bueno, pues por este cálculo nos daban un punto. Veamos ahora el apartado B. En el apartado B me dicen: calcula el potencial gravitatorio debido a los dos cuerpos en los puntos 0, 0 y 0, 50. Vale. Entonces, el punto 0, 0, antes le hemos llamado origen de coordenadas O, ¿vale? Y el otro punto, el 0, 50, le vamos a llamar punto P, que está aquí. Entonces, vamos a empezar calculando el potencial gravitatorio en el punto O de origen de coordenadas. Ese potencial gravitatorio será la suma del potencial gravitatorio generado en el origen de coordenadas por la masa 1 más el potencial gravitatorio generado en el origen de coordenadas por la masa 2. Como sabéis, las fórmulas son menos la constante de gravitación universal por la masa entre la distancia entre el punto 1 y el punto de origen de coordenadas y menos g por la masa 2 entre la distancia desde el punto 2 al punto de origen de coordenadas. En esos dos términos podemos extraer el factor común menos g
o sea, menos 6,67 por 10 a la menos 11, y podemos extraer factor común también el 10 a la 10 que está en las dos masas. De forma que aquí, si hemos quitado menos g y 10 a la 10, nos queda que la masa 1 es 2 y la distancia es 50, la distancia entre el punto y el origen, ¿vale? Y si aquí hemos sacado menos g y el 10 a la 10, ya nos queda positivo, porque el menos lo sacamos factor común, y nos queda 3 entre la distancia, que es 100 en este caso. Bueno, si hacemos esa operación, el resultado final nos quedará menos 4,669 por 10 a la menos 2 julios dividido de kilogramo, que son las unidades del potencial gravitatorio. Veamos ahora cuál es el valor del potencial gravitatorio en el punto P. El potencial gravitatorio en el punto P puede obtenerse como la suma del potencial gravitatorio en el punto P de la masa 1 más el potencial gravitatorio en el punto P de la masa 2. Entonces, cada uno de estos, a su vez, es menos g por m1 entre la distancia entre 1 y P y menos g por m2 entre la distancia entre 2 y P. Vale, de ahí, sacando factor común, podemos sacar factor común menos g, ¿vale? El 10 a la 10, y nos quedaría la masa 1. La masa 1 es 2, dividido de la distancia entre el punto 1 y el punto P. Bueno, ¿cuál es la distancia entre el punto 1 y el punto P? Pues es la hipotenusa de un triángulo que tiene 50 en sus dos catetos, o sea, raíz de 50 al cuadrado por 2, ¿vale? Bueno, eso da raíz de 5000. Y si ahora lo hacemos con la masa 2, ya hemos extraído menos g y el 10 a la 10, por tanto la masa 2 nos queda de 3 kilos. ¿Y cuál es la distancia? Pues ahora la distancia es la hipotenusa de un triángulo que tiene un cateto de 100 y un cateto de 50, o sea que raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 100 al cuadrado. Eso da raíz cuadrada de 12.500. Bueno, si esto lo operamos, nos quedará un resultado de menos 0,0367 por 10 a la menos 2 julios dividido de kilogramo. Con esto hemos resuelto el apartado B, que tenía un peso también de un punto. Veamos ahora el apartado C, último del ejercicio número 5 del examen. Nos pide el trabajo realizado por el campo sobre una masa de 10 kilos, o sea que consideramos una masa de 10 kilos, y la vamos a desplazar entre los puntos origen de coordenadas y el punto 0,50. O sea que va a ser el trabajo de ir desde el O hasta el punto P. Como sabéis, la fórmula del trabajo de desplazar una masa es menos la masa por el potencial final, que es el potencial en el punto P, menos el potencial en el punto inicial, que es el potencial en el origen. De modo que tendremos que escribir menos 10 kilos y el potencial en el punto P es menos 0,0367 por 10 a la menos 2 y luego el menos potencial en el punto O será más 4,669 por 10 a la menos 2. Esto va en julios dividido de kilogramo. De modo que los kilogramos los podemos simplificar y el trabajo que nos queda evidentemente va en julios y va a ser un trabajo de menos 9,93 por 10 a la menos 2 julios. De esta forma terminaríamos el ejercicio. Este último apartado vale 0,5 puntos. Recordad que en los ejercicios de elevado de física es muy importante poner las unidades correctas en los resultados numéricos. Tiene tanto peso el resultado numérico como la unidad. Y un porcentaje muy importante de cada apartado va a ser el correspondiente al planteamiento correcto. Veamos ahora lo que dice el segundo ejercicio del bloque 3 de gravitación del examen, que es el ejercicio número 6. Y nos dice, un satélite natural, cuya masa del satélite es 8 por 10 a la 10 kilos, gira en órbita circular a una altura de 800 kilómetros, sobre la superficie de cierto planeta P, ¿vale? Cuyos datos se proporcionan debajo. Los datos son que la masa del planeta P es 5 por 10 a la 25 kilos y que el radio del planeta P es 2 por 10 a la cuarta kilómetros, ¿vale? Bueno, nos piden lo primero, el periodo orbital del satélite por un punto. Vamos primero a hacer un dibujo, mirad. Tenemos aquí un planeta con un determinado radio del planeta y aquí arriba tendremos un satélite a una determinada altura h, ¿vale? Entonces, lo primero que nos piden es el periodo. Bueno, para calcular el periodo de un satélite, lo que tenemos que hacer es considerar que cuando tenemos un satélite, aquí va a haber una fuerza gravitatoria que lo atrae hacia el centro del planeta y una fuerza centrífuga del movimiento circular
que tiende a llevarlo hacia afuera. Entonces, ambas fuerzas, el módulo, la fuerza gravitatoria y la fuerza centrífuga, deben ser iguales y por eso el satélite se mantiene en teoría a distancia constante del planeta, a distancia constante igual a A, asumiendo la simplificación del movimiento circular que asumimos en los ejercicios de campo gravitatorio, y de ahí podremos sacar el periodo haciendo lo siguiente. Lo primero que hay que escribir es la fórmula de la fuerza gravitatoria, que es la constante de gravitación universal por la masa del planeta, por la masa del satélite, entre la distancia al cuadrado que hay desde el planeta hasta el satélite. Y esto es igual a la fuerza gravitatoria, que es la masa del satélite, que es el cuerpo que hace un movimiento circular, por la velocidad al cuadrado partido del radio de giro, ¿vale? Entonces la masa del satélite la podemos eliminar de ambos lados y la distancia también la podemos eliminar de ambos lados. Asumiendo que esto hace un movimiento circular, la velocidad lineal va a ser igual a la longitud de la circunferencia, que es 2 por pi por r, porque esa es la longitud de la circunferencia que hace en una vuelta, dividida del periodo, que es el tiempo, se define como el tiempo que tarda en dar una vuelta. Por tanto, la constante de gravitación universal por la masa del planeta y entre el radio es igual a la velocidad al cuadrado, que es 2 pi r, longitud de la circunferencia de giro, dividido el periodo al cuadrado. Si eso lo hacemos, tenemos g mp dividido de r, y en el otro lado tendremos 4 pi cuadrado r cuadrado dividido de t cuadrado. Si ahora lo que yo quiero es obtener el periodo, tendré que despejar t cuadrado, ¿vale? Esto sube a multiplicar, entonces aquí tendremos 4 pi cuadrado r cubo y dividiendo gmp. Y ahora lo que podemos hacer es que ese cuadrado que va con el periodo lo ponemos como una raíz cuadrada. Bueno, pues esto sería el planteamiento del apartado A. Por el planteamiento ya sabéis que nos dan la mayoría de la puntuación del ejercicio. Ahora, para obtener el resultado numérico tendríamos que sustituir los datos, que son 4 pi cuadrado por... ¿Cuál es la distancia? Bueno, la distancia a la que orbita el satélite será la suma del radio del planeta más la altura a la que se encuentra. El radio del planeta nos han dicho que es 2 por 10 a la 4, pero eso son kilómetros, o sea que habrá que multiplicarlo por 10 a la 3 para que sean metros. Mientras que la altura son 800 kilómetros, o sea que 800 por 10 a la 3 para que sean metros. Bueno, si hacemos eso, nos quedará que la distancia entre el satélite y el planeta es de 2,08 por 10 a la 7 metros. Una vez que tenemos la distancia, sustituimos 2,08 por 10 a la 7 metros, lo elevamos al cubo, y en el denominador tendremos 6,67 por 10 a la menos 11, constante de gravitación universal, por la masa del planeta que tiene que ir introducida en kilos. Recordad que en estas fórmulas todas las cosas tienen que ir en las unidades del sistema internacional, distancias en metros, masas en kilos, ¿vale? Y entonces el periodo nos va a salir en segundos y va a ser 10.321,12 segundos, ¿vale? Bueno, pues con esto acabaríamos el apartado A, que tenía un peso de 1 punto. Veamos el apartado B, cuyo peso es 0,75 puntos. Nos piden la energía total del satélite. Bueno, la energía total del satélite ya sabéis que es la energía mecánica, que es la suma de la energía potencial más la energía cinética. Bueno, pues la energía mecánica tiene una fórmula que es menos g, constante de gravitación universal, por masa del planeta por masa del satélite, dividido de 2 veces la distancia orbital. Bueno, pues entonces, ¿cuál será el resultado? Pues será menos 6,67 por 10 a la menos 11, que es la constante de gravitación universal, por la masa del planeta, que es 5 por 10 a la 25, por la masa del satélite, que es 8 por 10 a la 10, dividido de 2 veces la distancia, el radio orbital, que es 2,08 por 10 a la 7. Bueno, si todo esto lo operamos, nos queda menos 6,413 por 10 a la 18 julios. Y con esto nos daban por esto 0,75 puntos. En el último apartado, por 0,75 puntos, nos piden el valor del campo gravitatorio en la superficie del planeta. Para obtener el valor del campo gravitatorio en la superficie del planeta hay que multiplicar la constante de gravitación universal por la masa del planeta dividido del radio del planeta al cuadrado. Esto es 6,67 por 10 a la menos 11, la masa del planeta era 5 por 10 a la 25 kilos y dividido del radio, ojo, radio del planeta, no distancia orbital, que era 2 por 10 a la cuarta y que luego lo tenemos que pasar a metros, ¿vale? Y eso al cuadrado. Bueno, si hacemos ese cálculo nos dará 8,3375 y las unidades serán metros por segundo al cuadrado.
Bueno, de esta forma han quedado resueltos los dos ejercicios del bloque 3 del examen de la EBAU de Física de la Comunidad de Cantabria en la convocatoria de julio de 2021. Nos vemos en el siguiente vídeo.